Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante al corazón del antiguo México, a un mundo de poder, religión y arquitectura monumental. Vamos a desentrañar los misterios de una de las estructuras más icónicas de la antigüedad, a las pirámides aztecas. Y en el centro de todo, el majestuoso Templo Mayor de Tenochtitlán. Así que, si les apasiona la historia y las grandes civilizaciones, quédense con nosotros, porque este episodio es para ustedes. Antes de sumergirnos en la piedra y el mortero, es crucial entender quiénes eran los aztecas, o más precisamente, los mexicas, como se llamaban a sí mismos. Este pueblo llegó al Valle de México en el siglo XIV y, en menos de 200 años, construyó uno de los imperios más grandes y poderosos de Mesoamérica. Su capital, Tenochtitlán, era una maravilla de la ingeniería, una ciudad construida sobre un lago, conectada por calzadas y canales, que llegó a albergar a más de 200,000 personas. Era más grande que cualquier ciudad europea de la época, y en el corazón palpitante de esta metrópoli se encontraba el recinto sagrado, un complejo de templos, palacios y plazas, y presidiendo todo, se erigía imponente el Templo Mayor, la pirámide más importante del imperio. Para los mexicas, este no era solo un edificio, era el centro del universo, el punto de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Era su Axis Mundian. La leyenda cuenta que fue construido en el lugar exacto donde vieron la señal prometida por su dios Huitzilopochtli, un águila, devorando una serpiente sobre un nopal. ¿Les suena familiar? Exacto. Es la imagen que hoy adorna la bandera de México. Ahora, hablemos de la estructura en sí. Aun cuando pensamos en pirámides, a menudo nuestra mente vuela a Egipto, pero las pirámides aztecas eran diferentes. No eran tumbas para faraones, sino bases para templos. Eran pirámides truncajaos con una cima plana donde se construían uno o varios santuarios. El Templo Mayor, por ejemplo, tenía una doble escalinata que conducía a dos templos gemelos en su cumbre. Uno, pintado de rojo, estaba dedicado a Huitzilopochtli, el dios del sol y de la guerra, la deidad patrona de los mexicas. El otro, pintado de azul, honraba a Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, una deidad mucho más antigua en la región. Esta dualidad es increíblemente simbólica. Representaba las dos fuerzas vitales para los aztecas a la guerra, que les permitía expandir su imperio y obtener tributos. Y la agricultura, que garantizaba su sustento. El sol y la lluvia, la sangre y el agua. La conquista y la vida, todo en un solo monumento. Cada aspecto de su diseño estaba cargado de significado cosmológico. La pirámide misma representaba una montaña sagrada, un altipétol o montaña de agua, un concepto fundamental en la cosmovisión mesoamericana que simbolizaba la fertilidad y el sustento. Una de las características más sorprendentes del Templo Mayor es que no fue construido de una sola vez. Fue ampliado y reconstruido hasta 7 veces por diferentes gobernantes o tlatoanis. Cada nuevo líder tenía la obligación ritual de engrandecer el templo, construyendo una nueva capa sobre la anterior, como si fueran las capas de una cebolla. Esto no solo demostraba su poder y devoción, sino que también era un acto de renovación cósmica. La última y más grande versión,
la que vieron los españoles a su llegada en 1519. Se elevaba unos 45 metros sobre la ciudad, una visión que debió dejar sin aliento a cualquiera que la contemplara. Los arqueólogos han descubierto que cada una de estas etapas constructivas encerraba ofrendas increíbles. En lugar de demoler la estructura anterior, simplemente la cubrían y en su interior depositaban ofrendas rituales a miles de objetos preciosos traídos de todos los rincones del imperio. Han encontrado conchas marinas del Golfo de México y del Pacífico, cuchillos de sílex, máscaras de jade, estatuillas de dioses, restos de animales como jaguares, pumas, águilas e incluso cocodrilos. Cada ofrenda era un microcosmos del imperio, una forma de traer el poder y la riqueza de las tierras conquistadas al centro sagrado de su universo. Ahora, debemos hablar de un tema que a menudo se asocia con los aztecas y sus pirámides, el sacrificio humano. Sí, era una parte central de su religión y se llevaba a cabo en la cima de estas pirámides. Desde nuestra perspectiva moderna, es una práctica difícil de comprender, pero para los mexicas era un deber sagrado. Creían que los dioses se habían sacrificado para crear el mundo y el sol, y que para mantener el sol en movimiento y evitar el fin del mundo, debían pagar esa deuda con el bien más preciado a la vida humana, la chalchíhuatl, o agua preciosa. Los prisioneros de guerra eran las víctimas más comunes, y sus corazones eran ofrecidos a Huitzilopochtli en el Templo Rojo. Era un acto de reciprocidad cósmica, una forma de asegurar la continuidad de la vida. Cuando los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, llegaron a Tenochtitlán, quedaron maravillados y horrorizados a la vez, maravillados por la grandeza de la ciudad y el templo mayor, y horrorizados por los rituales que presenciaron. Tras la conquista, en 1521, una de sus primeras acciones fue destruir el templo mayor. Consideraban que era una obra del diablo, y, en un acto simbólico de supresión religiosa y cultural, utilizaron sus piedras para construir la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que hoy se alza justo al lado. Durante siglos, el gran templo de los mexicas permaneció enterrado y olvidado bajo la creciente ciudad colonial, pero la historia tiene formas sorprendentes de resurgir. En 1978, unos trabajadores de la compañía eléctrica que excavaban en el centro de la Ciudad de México se toparon con un hallazgo extraordinario en un enorme monolito circular de piedra que representaba a la diosa Coyolxauhqui, la hermana de Huitzilopochtli, desmembrada. Este descubrimiento fue la clave que desencadenó uno de los proyectos arqueológicos más importantes de México. Se decidió excavar el área, y poco a poco, el templo mayor comenzó a emerger de nuevo a la luz después de casi 500 años. Hoy, las ruinas del templo mayor y el museo de sitio que las acompaña son una ventana abierta al pasado. Podemos caminar entre las diferentes etapas constructivas, ver las bases de los templos gemelos, las escalinatas y maravillarnos con las miles de ofrendas que se han recuperado. Es un recordatorio tangible de la complejidad y sofisticación de la civilización mexica. No eran simplemente una cultura guerrera, eran astrónomos, ingenieros, artistas y filósofos con una visión del mundo profundamente espiritual y simbólica. Las pirámides aztecas, con el templo mayor como su máximo exponente,
eran mucho más que simples edificios. Eran escenarios del poder político, centros de actividad económica, lugares de devoción religiosa y representaciones físicas de su cosmos. Cada piedra contaba una historia, cada ofrenda guardaba un secreto. Aunque la conquista intentó borrar su legado, la grandeza de estas construcciones y la riqueza de la cultura que las creó siguen resonando con fuerza hasta nuestros días. Así que la próxima vez que vean la bandera mexicana, recuerden la leyenda del águila y la serpiente, y la increíble ciudad de Tenochtitlán con su imponente templo mayor en el centro. Una civilización que, aunque desapareció, dejó un legado eterno escrito en piedra. Espero que hayan disfrutado este viaje al mundo azteca tanto como yo. La historia está llena de estas maravillas que nos invitan a mirar el pasado con nuevos ojos. ¿Qué otra civilización o monumento les gustaría que exploráramos? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden darle like a este video si les gustó, compartirlo con sus amigos apasionados por la historia y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.